Muy bien amigos, esta es una revisión del mercado del 9 de julio de 2023. Estamos mirando el índice del dólar en nuestro gráfico semanal aquí, y quiero llevarlos a esta vela aquí. Umbral medio de ese bloque de orden bajista de vela cercana. Puedes ver que llegamos a ese nivel aquí hace varias semanas. Ya conocías esta brecha de valor razonable aquí. Y tenemos un fondo de liquidez aquí mismo para la liquidez del lado vendedor. Entonces, estamos en un rango de negociación hasta ahora, hemos tenido múltiples casos de intentos de superar este desequilibrio. Ambas veces no hemos estado dispuestos a hacer eso. Fondo de liquidez del lado de venta a muy corto plazo aquí. Pero mucho más descansando aquí abajo. Por lo tanto, será interesante ver cómo abrimos y negociamos la próxima semana. Estoy a favor de que al menos estén por debajo de este mínimo. ¿Y cómo comerciamos allí? ¿Acelera? Si es así, obviamente buscaremos que llegue más abajo aquí para el lado de ventas. Si operamos por debajo de él aquí y luego lo rechazamos, entonces podemos permanecer dentro de este rango aquí un poco más de tiempo. Aquí está el gráfico diario del índice del dólar. Puede ver nuevamente cómo llegamos a ese umbral medio semanal del bloque de orden bajista. Esta zona sombreada no parece tan limpia. Notará la brecha semanal del valor razonable antes de que bajemos al gráfico diario. Como puede observar aquí, no parece una brecha de valor razonable en un gráfico diario. Es por eso que debe tomar sus matrices de PDF con periodos de tiempo más altos y transponerlas a los marcos de tiempo más bajos, y obtener aquí una brecha de valor justo diario. Y vemos que trabajamos hasta ese nivel allí. Y ahora tuvimos una liquidación realmente buena el viernes pasado. Esta vela cerrada hacia abajo justo aquí estoy observando cómo abrimos el domingo y operamos el lunes. Debido a que tenemos este posible bloque de pedidos, es posible que queramos regresar nuevamente a esta área de aquí. Y la razón por la que digo esto es porque también tenemos un máximo mínimo, un máximo más alto, lo cual es un factor decisivo. Por lo tanto, es posible que desee volver a esta área, y toda esta vela cerrada hacia abajo es el factor decisivo a la baja. Así que debemos ser conscientes de eso en el futuro. Entonces, ya sabes, estoy a favor de un retumbar de este mínimo y cómo lo haremos, si es que operamos por debajo de ese mínimo. Si se acelera, entonces toda esta liquidez aquí debería ser una atracción probable a más largo plazo. Gráfico horario sobre el índice del dólar. Aquí está esa brecha semanal de valor razonable. Y tengo las vacaciones de julio resaltadas aquí. Precio de apertura. El lunes precio de apertura a medianoche en Nueva York para que podamos ver el poder 3 semanal, que es la apertura si estuviéramos buscando cortos, obviamente quieres verlo, ya sabes, subir más el jueves, que es lo que mencioné en el comentario, a principios de semana, que serían una acción de precios más favorable y más limpia, hacia el final de la semana debido al feriado del martes 4 de julio. Ya sea que celebres el 4 de julio o no, no importa cuando estés fuera de Estados Unidos, el mercado va a reflejar ese menor volumen. Entonces, cuando veamos esta ejecución aquí, ocurrirá el jueves. En general, HABLE con acento agudo de esto en mi espacio de Twitter más reciente, la idea de operar los lunes y cuándo no hacerlo. Cubrí eso ayer en aproximadamente 1 hora y media de presentación de audio en Twitter, y el procedimiento normal es que queremos intentar encontrarnos antes del miércoles de la semana del viernes de nómina no agrícola porque era un feriado, y debido a que ese es el en este caso, sentí que tendríamos una acción del precio mucho más limpia en la última parte, que sería el jueves y el viernes. Y estoy delineando ese jueves aquí a la medianoche, hora local de Nueva York, y podemos ver que regresamos al precio de apertura de medianoche del lunes en Nueva York. Nos reunimos. Y también todo el trabajo en torno a ese nivel de precios aquí tiene mucho respeto. Y luego tenemos el columpio de Judas. Subimos, eliminamos el lado de compra aquí y luego volvemos a bajar, miramos los cuerpos que se mantienen muy cerca del máximo de esa brecha de valor razonable semanal. Recuerde que esta área rosa aquí se deriva del gráfico semanal. Entonces, esto de aquí indica nuevamente que tan pronto como esta vela se cierra y esta se abre, sube y comienza a cotizar a la baja, podemos confiar en el hecho de que este máximo y aquel máximo aquí, todo esto fue una corrida de liquidez.
Por lo tanto, cualquier repunte hacia arriba, simplemente observaríamos y veríamos si se mantiene a raya, y se evita que suba más con la consiguiente invasión del máximo hasta el cierre de esa vela. Entonces estaría básicamente alrededor del máximo de 103.420 aproximadamente. Y luego el mercado se abre paso hacia abajo en el extremo inferior de esa brecha semanal de valor razonable, el área sombreada en rosa, la golpeamos como resistencia y luego rompemos bruscamente hacia abajo. Aquí abrimos, regresemos para un reequilibrio inmediato. Eso mismo les enseñaron hace meses, que el reequilibrio inmediato es muy, muy poderoso. Entonces, si tuviéramos un movimiento más bajo que ese mínimo aquí, todo esto sería una oscilación judía. Que Judas se balancee allí es indicativo de manipulación y parada de carrera. Y antes de detener la carrera tenemos que tener un sesgo. Y si estuviéramos buscando precios más bajos y apuntando a este viejo mínimo aquí abajo, usando esa antigua brecha de valor razonable en el gráfico semanal, ese desplazamiento por debajo de ese mínimo está en esta vela justo ahí. Y la próxima vela que estamos abriendo se recuperará hasta el mínimo de esta vela. Por tanto, no existe una brecha, es un reequilibrio inmediato. Cuando el mercado haga eso, se apresurará rápidamente. De repente, ya sabes, entrega urgente de precios para llegar a un nivel específico de liquidez o ineficiencia. Así que podemos ver, obviamente, que la liquidez estaría aquí y caerá agresivamente durante el viernes sobre las nóminas no agrícolas. Todo eso nuevamente es el swing de Judas. Entonces, el poder 3 semanal con el que abrimos el rally hacia arriba alcanza el máximo de la semana y luego operamos a la baja durante las últimas partes de la semana, el jueves y el viernes. Acercándonos nuevamente a un marco de tiempo de 15 minutos para el índice del dólar, aquí está el precio de apertura de la medianoche del lunes en Nueva York. Lo ampliamos durante toda la semana. Tenemos una brecha de valor razonable aquí. Cambiamos eso durante el abierto de Nueva York, y es el 839 para el informe de nómina del viernes. Desglosamos consecutivamente las últimas velas cerradas. Ese es un bloque de orden bajista que se acerca a ese punto de precio justo allí, llegando hasta aquí perfectamente al precio de apertura. Este es el cambio en el estado de entrega. El algoritmo volverá a hacer referencia a ese precio allí mismo. Vuelve a entrar. Caiga agresivamente por el lado vendedor. Euro-dólar. Todo lo que esperaríamos del índice dólar obviamente se revertiría aquí. He estado llamando su atención sobre este desequilibrio de volumen semanal durante meses. Y aunque volvimos a este bloque de órdenes alcistas, nos recuperamos, creamos una brecha de valor razonable que hemos tenido varias veces negociando hacia abajo. Les dije que nos gustaría ver esta área actuar como una inversión. Brecha de valor razonable. Eso significa operar por encima de él, encontrarlo como soporte y luego tener en cuenta el lado de la compra y, finalmente, alcanzar el desequilibrio de volumen semanal. Entonces, si de hecho conseguimos precios más bajos en el índice del dólar, realmente prefiero vernos subir al 111, 113, 111,5 y hasta qué punto llegamos a este desequilibrio de volumen semanal. Sabes, tendremos que ver eso, pero ese es el tiempo que más tiempo me apunta la pistola de liquidez a la cabeza. Creo que ahí es donde vamos a intentar llegar en el gráfico diario. Aquí están estos máximos relativos igual. Está al lado de los desequilibrios de volumen semanales por encima de nosotros, su brecha de valor razonable semanal. Y nuevamente estamos tratando esto como una brecha de valor razonable. Así que nuevamente me refiero a esto porque es una serie de PD semanal. Pero la lógica es que si buscamos que actúe como soporte, no es necesario que baje y lo toque nuevamente. Esto es algo que me gustaría ver, y si es así, promovería la idea de tal vez leerlo en cinta o comercializarlo en una demostración. Esa vela cercana es el bloque de orden alcista. Y luego también volvimos a profundizar en esta brecha semanal de valor razonable, que es un descuento. Estaremos buscando un avance hacia estas dos matrices premium allí mismo. El corto plazo sería el lado comprador aquí. ¿Cómo tratamos por encima de eso? Pensemos nuevamente en lo que dije sobre el índice del dólar. Es un mínimo a corto plazo para el dólar. La forma en que negociemos por debajo de eso sería independiente de este nivel tan alto aquí también. Queremos verlo, operar por encima de él y avanzar agresivamente hacia estos máximos relativamente iguales. No creo que vayamos a alcanzar estos máximos y luego romperlos y luego bajar. Creo que si vamos a superar ese nivel, definitivamente trataremos ese desequilibrio de volumen semanal. Así que sería un poco cauteloso si fuera bajista con respecto al euro. Aquí está el gráfico horario del euro-dólar. Puede ver la liquidez del lado de compra aquí arriba. De nuevo la brecha de valor razonable de la inversión semanal.
Y aquí tenemos una eficiencia del lado de la compra y del lado de la venta del equilibrio. Extendiendo eso hacia... Mira, trabajamos a partir del bloque de orden alcista diario, que es esa línea que hice un poco más gruesa para que podamos verla. Y luego tenemos esta vela de cierre aquí, bloque de orden alcista de 60 minutos. Y luego tenemos esto aquí. Ahora lo que estoy anotando aquí es en realidad un bloque de pedidos de 2 horas. Entonces esto varía de mayor a menor. Todo esto aquí se resumirá en un bloque de pedidos de 2 horas. Entonces, 2 horas de tiempo eran un plazo un poco más largo o un bloque de pedidos más grande. Pero lo estoy representando en el gráfico horario. Entonces, cuando hago teoría de bloques de órdenes, en realidad estoy alternando entre todos los marcos de tiempo, incluso los marcos de tiempo que están fuera del rango normal. Como si todo el mundo estuviera familiarizado con el periodo de tiempo mensual, semanal, diario, de 4 horas, 1 hora, 15 minutos y luego lo que sea inferior a 15 minutos, le gustaría. Buscaré múltiples marcos de tiempo entre los marcos de tiempo estándar, y una representación perfecta sería como les estoy enseñando los gráficos intradiarios como balas de plata o el modelo 2022 en mi canal de YouTube. Llevarlo a un gráfico de 5 minutos. Luego de 5 minutos bajamos a 4 minutos, 3, 2, 1. Y este año has aprendido cómo uso incluso un gráfico de menos de 1 minuto para un intervalo de gráfico de 32,15 y 5 segundos. Todas esas ideas son un enfoque de arriba hacia abajo, pero la teoría de bloques de pedidos realmente se apoya en la comprensión de dónde nos encontramos en el continuo de entrega de precios. Por lo tanto, no podrá simplemente mirar una vela específica, ya sabe, hacia arriba o hacia abajo, y no asumirá que se trata de un bloque de órdenes. Hay muchas cosas que tienen que llegar a su comprensión, y no haré eso en videos sobre la teoría del bloque de orden, lo enseñaré únicamente en formato de libro electrónico, pero tendré cosas en este canal de YouTube. Eso será útil para estudiar eso. Entonces podemos ver que tenemos un interruptor, y a eso se refiere específicamente el bloque de orden al que se hace referencia. ¿Y cómo es un interruptor? Tenemos un swing bajo, oscilación hacia arriba y un mínimo que sea más bajo que ese mínimo relativamente igual. Pero dentro de ese rango entre alto, bajo y bajo. ¿Qué tengo aquí? Tengo un bloque de órdenes, tengo un interruptor y tengo un lado de compra y un lado de venta de equilibrio y eficiencia. Cualquiera de esos conjuntos de PD podría utilizarse para usted. Ese sería tu multiplicador para esto de anotarlos. De esa manera podrás ver y decidir cuál te atrae. Bueno, si ninguno de los dos te atrae y entonces es lo que es, está bien. Pero podemos ver, nos recuperamos aquí, abrimos, negociamos a la baja, tocamos el interruptor y luego recuperamos muy bien a través de la inversión semanal. Obtuve un valor razonable y me hubiera gustado verlo volver a cambiarlo solo para tocarlo una vez más. Muy parecido a esto aquí mismo. Podría querer negociar hacia abajo en eso, pero con esta brecha aquí, no me gustaría ver el máximo de esa vela, que es el mínimo del balance de Besi Vision fuera de la eficiencia. No me gustaría ver eso o consiguiente estímulo, que es la mitad de esta zona sombreada aquí. No me gustaría que eso se negociara. Bien, mientras estemos por encima de todo eso, soy optimista sobre el euro dólar. Un plazo de 15 minutos para el euro está bien. Puede ver nuevamente la apertura de Nueva York en las nóminas no agrícolas el viernes. Caímos al bloque de órdenes alcistas diarias dentro del consiguiente estímulo del Boston y el equilibrio fuera de la eficiencia. Nuevamente, antes de bajar al periodo de tiempo de 15 minutos, está el área sombreada en azul. Rebobina el vídeo. Verá que esto se topa con esto. Hay dos conjuntos de PD que se están viendo afectados por la consiguiente invasión del lado comprador y el equilibrio fuera de la eficiencia fue esa área sombreada en azul y el bloque de orden alcista diario. Entonces, entre eso y lo agregado, si lo desea, puede usar la última vela de cierre justo aquí. Por lo tanto, el bloque de pedidos cierra consecuentemente el bloque de pedidos ocupado y diario. Entonces hay una confluencia de múltiples cosas dentro de la zona Open Kill de Nueva York, que es a las 7 de la mañana. A 9 de la mañana, hora local de Nueva York. En el levantamiento del embargo de noticias 830 en cifras de nóminas no agrícolas. Subimos, luego volvemos a bajar, golpeamos ese interruptor. Reúnase hacia abajo, cierre la vela aquí, aunque huimos de él, volvemos a comerciar con él una vez más. En ese momento había habido una compra y luego un repunte. Y luego tenemos esta brecha aquí, así que piensa en el punto medio del área sombreada aquí.
Mientras estemos por encima de eso, buscaremos precios más altos. Más específicamente, apuntando al lado de la compra o al volumen y saldo semanal, E-mini y SIP, aquí está el gráfico semanal. Y ahí también tenemos un desequilibrio de volumen semanal. Todavía no me he metido del todo en ello. Negociamos hacia abajo aproximadamente a la mitad de esta vela cerrada hacia abajo aquí. Por eso es muy importante ver cómo operamos esta semana. No estoy tratando de elegir la cima. Pero me gusta la idea de que nos detuvimos a mitad de camino en esta vela cercana aquí. Y ya hemos aprovechado esta ineficiencia allí. Así que creo que esto podría ser una razón para volver a este rango y luego expandirse a ese equilibrio de volumen semanal entre esta semana y las próximas 2 semanas más o menos. Trabajaremos dentro de ese rango. Eso es lo que espero. Obviamente, todo eso puede cambiar en la apertura del domingo. Solo les estoy dando mi pronóstico basado en lo que tenemos aquí cerca del viernes y sin saber cómo vamos a abrir. Hay todo tipo de cosas que obviamente podrían cambiarlo, dónde abrimos y cómo negociamos el domingo antes de la apertura del lunes. Gráfico diario aquí, bien. Puede ver que no alcanzamos ese desequilibrio de volumen semanal. Y tenemos varias cosas aquí que estoy viendo. Aquí teníamos la brecha de valor razonable con la que trabajamos. Tenemos un desequilibrio de volumen justo ahí. Y si volvemos a negociar a la baja, junto con esta última vela cerrada, no me gustaría ver nada por debajo de 4.400 al cierre. No me sentiría incómodo si bajara allí del domingo al lunes y luego intentara hacer, ya sabes, otro movimiento más alto. Pero hasta que eliminemos ese 4.400 al cierre, no quiero intentar elegir un máximo en es. Entonces podríamos simplemente dar vueltas por aquí. Mientras mantengamos intacto este bloque de pedidos, ya sabes, estaremos bien. Si perdemos este bloque de órdenes, se reducirá. Cierra la vela aquí. Mi atención se dirige directamente a esta área de allí. Bien, entonces este saldo inferior fuera de la eficiencia, ya sabes, 4.300 más o menos. Eso sería si eliminamos ese nivel bajo, hacia allí vamos. Pero no veo eso todavía. Y yo preferiría, ya sabes, obviamente un poco más bajo en este desequilibrio de volumen y luego, si es posible, negociar con estas velas altas, como lo hacemos, si es que lo hacemos, me será útil en ese momento. Así que ciertamente parece pesado aquí. Realmente parece que quiere que sepas que abrió y recuperó el reequilibrio inmediato. Podría acelerar agresivamente hacia abajo. Pero estoy tratando de evitar lo que predico y enseño a todos ustedes. Estoy tratando de evitar intentar elegir un top. Entonces, esto podría fácilmente volver a subir y alcanzar un máximo más alto en ese rebote de volumen semanal, y luego abandonar el fantasma por completo y luego bajar o, ya sabes, acelerar al alza. Ahora estoy esperando y eligiendo ver cómo abrimos el domingo y cómo operamos durante la noche para abrir 930 el lunes por la mañana. Entonces es como darles un motivo de esperar y ver qué estoy adoptando para este comienzo de la nueva semana. Está bien. Gráfico horario SIP. Tenga en cuenta que estamos en horario de comercio electrónico. Eso cambiará a medida que avance en las diapositivas porque les enseñaré cómo utilizar ambos para obtener una mejor descripción de lo que el precio realmente intenta lograr. Me gusta la idea de que tengan agudos muy suaves aquí. Hay una brecha de valor razonable allí. Nos recuperamos hasta esa brecha de valor razonable y luego volvimos a negociar hacia el lado de compra de la eficiencia de la señal de la celda de equilibrio. Por lo tanto, este es un Salsano CIB equilibrado por una sólida clasificación de eficiencia dentro de la categoría de matriz PD de una brecha de valor razonable. Esta también es una brecha de valor razonable que está sombreada en azul. Pero esta brecha de valor razonable es muy ocupada. Entonces, lado de compra y equilibrio, lado de venta y eficiencia, lado de venta desequilibrio, lado de compra y eficiencia. ¿Cuál es el lado de compra ineficiente? Eso significa una entrega positiva. ¿Ves que entra allí y lo golpea allí? Una vez que llena esa pequeña área con entrega positiva y se va, está bien. Está listo para pasar a otra matriz de descuento o vender liquidez. Es interesante ver que no llegamos tan bajo. Así que estaré atento a ver cómo lo hacemos, si es que lo hacemos, el domingo. Me gustaría verlo bajar, negociar hacia arriba, alcanzar el mínimo de este sesgo y equilibrar la eficiencia del signo de la celda, y luego atacar la liquidez del lado vendedor aquí. Si aceleramos a la baja, su atención se dirigirá directamente aquí. Bueno. Entonces, lo que estaba mencionando en el gráfico diario es un área mucho más refinada donde reside el lado de las ventas. ¿Hasta qué punto puede llegar por debajo de esos mínimos relativos iguales? Esa brecha de ahí está bien.
Y si aceleramos a través de eso, entonces obviamente hay que mirar, ya sabes, por debajo de estos mínimos, como mencioné diariamente. Así que ahora vamos a entrar en una discusión un poco más profunda sobre las ineficiencias, las brechas y cómo usar esta información. Un gráfico de hora a hora con horario comercial regular es lo único que he hecho fue tomar la cantidad anterior de datos de precios y alternar este pequeño derecho del horario comercial electrónico al horario comercial regular, y el horario comercial regular es donde verá las brechas de la sesión anterior hasta donde abrimos al día siguiente a las 9:30 de la mañana. Entonces, al precio de liquidación, el día anterior, y luego cuando abrimos a las 9:30 de la mañana, cualquiera que sea la distancia que separa el precio de liquidación del día anterior y cuando abrimos a las 9:30 de la mañana hora local de Nueva York, ese es nuestro rango de apertura. Bueno. Por lo tanto, la brecha del rango de apertura actúa y se comporta de la misma manera que esperaríamos un desequilibrio de volumen semanal. Bueno, entonces, cuando analizamos brechas de precios como esta, está bien. Quiero que piensen en cómo los mercados generan precios de manera eficiente. Bueno. Enseñé esta analogía usando un rodillo de pintura. Imagina que este fondo de área sombreada en blanco es una pared de tu casa. Y desea pintar en estas pequeñas áreas donde necesita que le apliquen pintura. Bueno, quizás ya hayas pintado tu casa y la pintura ya esté descolorida. Hay huellas de manos como las de un niño, como si tuviera 5 hijos y obviamente pondrían sus manos en las paredes y harían marcas y cosas así, y tendríamos que pintar las paredes y algún tipo de imperfección o algún tipo de ineficiencia. Existe entre estos dos cuerpos de vela. Bueno, el cuerpo de esta vela aquí y el cuerpo de esta vela aquí. Entre eso. Precio de apertura. Precio de apertura neto. Hay una separación del precio de entrega que no tenía cuerpo. Así que lo resalto y lo extiendo hasta el final. Cuando les muestre estos rangos, no voy a bajar a los marcos de tiempo más bajos. La tarea para usted es tenerlos en sus gráficos y luego desplegar los marcos de tiempo más bajos en el comercio electrónico. Bueno. Así que sepan que les estoy mostrando algo. De esa manera podrás observar e identificar cosas y descubrirlas por tu cuenta y tener ese momento ajá. Pero esta distinción aquí entre estas dos velas abriéndose y abriéndose aquí, no hay cuerpos entre estos dos puntos de precio. Entonces, debido a la ineficiencia, es necesario extenderlos en el tiempo porque eventualmente se ofrecerán y se venderán en paralelo. Eso significa entregas al alza y a la baja. Aquí solo tuvimos una entrega parcial de alzas y luego caídas. Entonces, desde este punto hasta aquí, esa es la verdadera ineficiencia que permanece porque ya hemos reducido este parcial y este movimiento. Piense en ello como un rodillo de pintura que sube y baja. Entonces, desde este precio de apertura y ese precio de apertura hasta ahí mismo, se ha ofrecido la entrega del precio. Por lo tanto, existe una separación real entre este máximo y el precio de apertura de esa vela. Hay una clara ineficiencia ahí. Pero aún así se puede ver cómo respetamos ese precio de apertura allí. Mira cómo lo estamos tratando con estos cuerpos aquí. Y luego tenemos otra brecha allí. Tenemos una brecha aquí. Pero le estoy mostrando cómo dentro de este rango, usted anticipa y espera que el precio suba y baje en ambos lados. Ese es un precio entregado de manera eficiente. Puede ver cómo trabajamos desde abajo aquí. Y teníamos otra brecha allí. Por eso quiere profundizar en eso. Pero cada vez que les muestro uno de estos rangos, quiero que no entren en el horario comercial habitual, sino en el horario comercial electrónico, y estudien cómo se comporta el precio. Verás cómo es un soporte y una resistencia dinámicos reales. La mayoría de los comerciantes no lo entienden ni lo ven fácilmente. Quiero decir, obviamente lo he estado enseñando este año, pero no lo verás en los libros. Bueno, lo verás de inmediato y pensarás que es, oferta y demanda. O es el clásico soporte y resistencia. Te lo prometo, no existe ningún libro sobre la resistencia al soporte. Con esta idea, no está ahí. Bueno, es posible que vean una brecha, pero no la verán varias veces en el futuro. Bueno, y en cuanto el precio subiera de aquí para aquí, darían por cerrada esa brecha. Y ya no hay que preocuparse más por eso. Y eso es lo que me separa del comercio minorista, porque el hecho de que se creó la brecha, el algoritmo se referirá a esos 3 puntos de precio, que es la invasión consiguiente baja, que es el punto medio de la brecha y luego el máximo.
Bueno. Entonces, cualquiera que sea el límite extremo alto y bajo y cualquiera que sea el punto medio, esos tres puntos de precios específicos son muy sensibles. Y si quieres ir un grado más allá, puedes dividir ese rango en cuadrantes. Entonces, el primer 25%, 50%, 75% de toda la ineficiencia y luego el... Y eso es lo que quiero que hagas para tu estudio de horas de comercio electrónico. Así que mire toda la acción del precio aquí. Aunque aquí hay lagunas en los datos de precios, en el horario de negociación electrónica no hay ninguna laguna. En realidad, se intercambia de aquí a aquí y luego de aquí a aquí. Ese es uno de ahí. El otro está aquí. Bueno, y lo que está haciendo nuevamente es cambiar el horario comercial regular al horario comercial electrónico. Y estudiará cómo se comporta el precio dentro de este rango. Aquí, no querrás tener todas las ineficiencias en el gráfico al mismo tiempo. De esa manera, te ayuda a realizar un seguimiento de lo que estás buscando y a estudiar la hora del día. Busque ineficiencias. Piensen como balas de plata en la sesión de Londres. En la sesión de Nueva York, tanto la sesión AM como la sesión PM. Te sorprenderá ver cuánta precisión ofrecerán estos niveles, no solo el máximo y el mínimo, sino el consiguiente estímulo y el 75%, 50 y 25% de esos rangos respectivos. Y por último, el de aquí. Bueno. De esa manera pueden ver que estas son tres tareas que quiero que realicen en sus cronogramas. Más bajo que obviamente el gráfico de una hora. Y verá que estas respectivas ineficiencias tienen características realmente interesantes donde se pueden formar configuraciones. Plazo de 15 minutos. Enseñé en el tutorial One Setup for Life en mi canal de YouTube. Explica cómo clasificar grupos de liquidez específicos y cómo desgloso los días y miro hacia atrás en puntos de liquidez muy específicos. Mencioné los máximos y mínimos de la sesión de Londres. Aquí tenemos un fondo de liquidez del lado vendedor. Jueves, sesión de PGM de Nueva York, liquidez basal, sesión de Londres. Compre, venda, liquidez y venda aquí. Esa sería la sesión de Londres. Para este día y el viernes en las nóminas no agrícolas abrimos un repunte. Tome el lado comprador aquí en la sesión del jueves por la tarde en Nueva York. Y luego bajamos para eliminar la liquidez del lado vendedor de la sesión de Londres. Luego subimos una vez más, regresamos a un bloque de orden alcista y luego subimos atacando el fondo de liquidez del lado de compra de la sesión del jueves en Londres. Luego, por la tarde, invertimos el rumbo y volvemos a bajar para atacar el bloque de rechazo y el fondo de liquidez del lado de venta original. Fue interesante ver que no llegó tan bajo. Así que creo que hay asuntos pendientes de cara a la apertura del domingo. Nuevamente, me gustaría vernos abrir y reducir la brecha y cómo comerciamos a la baja, si es que lo hacemos, por debajo de ese mínimo. Solo ten cuidado. Esta pequeña brecha aquí, podría darle una carrera hacia abajo, entrar en esta brecha y luego subir más y aplazar una carrera por debajo de ese mínimo si va a hacerlo o si rompe a la baja, puede ser simplemente un rápido, carrera repentina. Pero solo quiero que sean conscientes de esa pequeña brecha ahí mismo, en el caso de que empecemos a correr a este nivel bajo, este podría ser uno de esos pequeños obstáculos que nos hacen retroceder en el rango y luego en un momento posterior. Es hora de bajar ese nivel. Así que es cuestión de esperar y ver. Vea cómo operamos con el precio de apertura del domingo y hasta el lunes. Está bien. Gráfico de 5 minutos del E-mini SIP. Los mismos fondos de liquidez respectivos comentados aquí. Y puede ver un buen intercambio de bloques de órdenes aquí. Este también es un comercio de entrada comercial óptimo clásico. Y comienza a acumularse y subir más al llegar la sesión del jueves en Londres en función de la liquidez. Y el mercado se revierte y se desploma. Hice posiciones largas aquí en Nasdaq y luego me puse en corto antes de la sesión de tarde en Nasdaq. Así que no trabajé en SIP aquí. Aquí están las horas de negociación habituales en un gráfico de 5 minutos que nos lleva nuevamente a este mínimo. Ahora bien, ¿por qué estoy usando este precio mínimo y no el precio de cierre aquí? Hay un patrón específico aquí. Si eres un alumno mío que ha estado conmigo por un tiempo, sabrás que este patrón es. Te daré un segundo. Hablaré de otra cosa. Volveré a eso en un minuto. Pero aquí está la sesión del jueves en Londres.
Liquidez del lado comprador. Se recupera hasta ese punto y luego sube hasta ese mínimo aquí y luego comienza a romper a la baja y se mueve agresivamente hacia los mínimos relativamente iguales aquí. Este es, pues, un modelo clásico de venta de creadores de mercado de las TIC. Así que tenemos acumulación, reacumulación, inversión de dinero inteligente, venta de bajo riesgo, distribución, redistribución, distribución de segunda etapa, básicamente, y una venta agresiva hacia la liquidez del lado de venta. Este patrón aquí es un factor decisivo, está bien. Entonces es un alto, bajo, alto, alto, así que siempre hay que hacer referencia a eso, incluso si hay una brecha como esta. Si alguna vez hay un factor decisivo, siempre hay que dar la oportunidad de ver si el mercado lo respeta. No tanto este de aquí, porque este también es un rango de apertura. Entonces, donde cerramos aquí y abrimos aquí abajo, eso estaría sombreado. Entonces, extendiendo eso en el futuro, pueden ver que también investigamos eso. Nuevamente notarías la apertura y el cierre respectivamente en estas dos velas. Y extender ese rango hacia adelante está bien. Y puedes ver que eso es lo que básicamente hicimos aquí. Nos mantuvimos dentro de ese rango. Y luego llegamos a esa brecha, a esa enorme ineficiencia. No querrás simplemente volver al precio de cierre de la sesión anterior, donde normalmente me gusta hacer eso. Si tenemos un interruptor muchas veces perturbará ese cierre total de la brecha. Entonces, ¿cómo sé que ciertas brechas no se cerrarán por completo? Hay ciertas cosas, obviamente, que ya te he enseñado. Este es otro aquí. Bien, entonces si hay un interruptor dentro del rango, eso se consideraría para cerrar la brecha. Debes considerar dónde está ese mínimo de velas cerradas. Y puedes ver que lo hemos respetado aquí. Está bien. Gráfico de 1 minuto. Podemos ver que tenemos un mínimo más alto. Y el Nasdaq tenemos un mínimo más bajo. Así que elegí apostar por el Nasdaq, simplemente porque algunos estudiantes me preguntaron, ya sabes, ¿por qué solo hago S&P? ¿Puedo hacer algo con Nasdaq? Así que entré en el Nasdaq y básicamente le di una paliza a todo. Ya sabes, me quedé largo y luego corto. No conseguí bajar la última carrera completa en la sesión de tarde. Lo expliqué en una grabación. Y pueden verme hacer ejecuciones en vivo en un vídeo en mi canal de YouTube para la sesión PM del viernes para Nasdaq. Muestro todas las ejecuciones al alza e hice algunas ejecuciones en vivo y gestión en el extremo inferior para Nasdaq, pero mencioné cómo lo sentí. Ya sabes, podría bajar más, pero no tuve tiempo para poder dedicarlo a administrar todo hasta el cierre. Pero, realmente agradable, un mínimo más bajo aquí, un mínimo más alto en el S&P y la divergencia T para el S&P. El S&P subió y el Nasdaq siguió su ejemplo. Y luego tenemos una interrupción aquí arriba. Así que tenemos un mínimo corto aquí, lo que me ayudó a cronometrar el potencial máximo intermedio en el tiempo en el que intenté realizar una operación. Ya sabes, entra en esto aquí en esta área respectiva en Nasdaq, que no te mostraré aquí porque de hecho lo incluiré en la discusión de mañana para mi conferencia de macros, pero, estaba tratando de mostrar una operación perdedora porque todo el mundo dice, siempre muestra una operación ganadora, intenta, ya sabes, compartir una operación perdedora. Así que realmente estaba tratando de ser gracioso y ponerme en corto y tener un stop loss muy ajustado para poder detenerme. E iba a mostrarlo en Twitter solo para, ya sabes, ser gracioso, pero terminó haciendo una carrera donde sabía que iba a ser rentable. Así que cerré la operación una y otra vez, estaría en Nasdaq. Y lo verás. De hecho, está en mi vídeo anterior a este. Así que regresa un día más y lo verás. Pero la idea era que el S&P realmente no tiene un mínimo claro. Eso quedaría claro cuando caigamos más, pero el Nasdaq sí lo hace. Así que lo mencioné en una de las grabaciones que puse en mi cuenta de Twitter. Y una vez que supe que estaba funcionando a mi favor, pensé, está bien, sé lo que es esto. Este es un modelo de venta de creadores de mercado y con toda esta consolidación, querría ir por debajo de estos mínimos relativamente iguales, y vimos que eso realmente sucedió aquí. Pero aconsejar este bloque de rechazo además de todo esto aquí. Así que esa sería un buen área para la liquidez del lado vendedor. Puede ver que, de hecho, buscamos balas de plata entre las 10 de la mañana y las 11 de la mañana, hora local de Nueva York. Tenemos una brecha de valor razonable allí después de alcanzar un bloqueo de orden y una brecha de valor razonable allí, subimos más, volvemos a negociar hacia abajo en una carrera milagrosa para alcanzar máximos relativamente iguales.
Entonces, comprar aquí y salir a ese precio aquí. Eso es suficiente para un intercambio. Ni siquiera tuviste que aferrarte a nada de esto aquí en la sesión de la tarde. Bala de plata, la misma idea, solo al revés. Tuvimos consolidación, por lo que no tomaría una solución milagrosa si ve una consolidación como esta, tenga esto en sus notas. Espere el desplazamiento. Eso lo vemos aquí. Caída muy enérgica de valor justo. Tengo una venta corta allí. Y nuevamente alcance un mínimo de 5 velas. Y si tuviéramos esta área aquí abajo para el lado de compra, muchas veces querrá ofrecer una nueva entrega también. Debido a que cada fondo de liquidez antiguo actúa como una ineficiencia, muchas veces lo revisará y actuará como lo contrario. Entonces, si aquí vemos el lado de compra como un empate, el algoritmo volverá a referirse a esta área aquí y volverá a bajar hacia ella. Pero tiene que haber alguna medida de por qué se sintió atraído por el lado comprador. No es simplemente resistencia rota soporte de giro porque note que no hizo nada como soporte. Así que ya cancelé esa idea. Ya estás pensando, está hablando de resistencia. No. Hay una manera de tomar esta información y entender cuál sería el soporte para comprar o un objetivo para retirar liquidez. Nuevamente, tengo muchas conferencias que describirán cómo hacer todas estas cosas, pero no se pueden enseñar. Evidentemente de una sola vez hay un montón de cosas que están a mi disposición y quiero ponerlas a vuestra disposición, pero todo poco a poco, porque probablemente ya sea demasiado para la mayoría de vosotros. Pero encontramos algo en esto que fue revelador y útil. Y hasta que hable contigo la próxima vez, mantente a salvo.